moral. Cuando peca, realmente no siente que ha pecado, no hay un remordimiento, no hay una culpa, su corazón se endureció y no se dio ni cuenta. ¿Verdad, hermanos? Es uno de los peligros más grandes de ser habitante de Babilonia. El corazón se endurece, aquella lucecita que había en los ojos se apaga. Un ser humano que pierde su luz, su corazón se endurece, pierde la sensibilidad espiritual. Como nosotros lo hemos estudiado en el ámbito de los alimentos, ¿verdad? Tú comes cerdo, a la final no ha pasado nada, puedes comer carne, no va a pasar nada, pero a nivel psíquico sí está pasando, ¿verdad? Simplemente estás endureciendo tu corazón, estás cometiendo un acto inmoral y como no pasa nada, eso mentalmente te está haciendo demasiado daño, porque te hace creer que estas cosas no son importantes para Dios, que realmente Dios no toma tan en serio que tú comas cerdo o que comas lo inmundo, ¿verdad? Y eso es mucho de lo que hacen los habitantes de Babilonia. Se están volviendo inmundos sin darse cuenta, por eso son guarida de toda ave inmunda. Son personas inmundas no solo desde el punto de vista de lo que comen, sino de lo que hacen, de lo que está en sus mentes, lo cual es bastante claro, ¿verdad? La mente del habitante de Babilonia es inmunda, y esto fue algo de lo que habló Jesús. Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale? Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Plop, un versículo bastante tergiversado por los pastores de Babilonia que dicen que ahora puedes comer cerdo. ¿Dónde vemos nosotros que Jesús ha dicho eso, verdad? Simplemente dijo que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que contamina es lo que tienes en tu mente, ese deseo de pecar, que aunque no lo estás haciendo con tu cuerpo, sí lo estás pensando. Ahí está de nuevo la lengua bifurcada, la disonancia cognitiva, en donde te presentas como una persona pulcra, pero tu mente está llena de inmundicia. Deseas hacer cosas, pero no te atreves a hacerlas, pero están rondando en tu cabeza. Llegará el día en que las vas a hacer. Por eso Jesús lo revela claramente. Eres una persona de malos pensamientos. Eres una persona que está inmunda. Eres inmoral. Eres habitante de Babilonia. Los habitantes de Babilonia son personas de malos pensamientos, están pensando en el pecado constantemente. ¿Cuándo será que me puedo comer una costilla de cerdo? ¡Oh, qué deliciosa! O en las redes sociales sigues a una persona que constantemente está haciendo recetas que tienen cerdo. ¡Oh, mira! ¿Verdad? Aunque literalmente tú no estés comiendo cerdo, tu mente lo está consumiendo. Y eso en sí mismo es pecado. Ahí hay un consumo. ¿Verdad, hermanos? Entonces nos revela eso, que tú actúas de una manera, pero vives de la otra, o piensas de una manera y te muestras a las personas de otra manera. Eres una persona engañosa. Por eso los habitantes de Babilonia son aves aborrecibles, porque tú no puedes lidiar con una persona que es totalmente confusa, dice una cosa, hace otra cosa. Realmente, ¿quién puede lidiar con estas personas? Luego tú quieres tener un socio de Babilonia, eso es lo que tú quieres, estás loco. Vas a estar con una persona totalmente engañosa, una persona aborrecible. ¿Qué pasa? Que hoy en día vivimos en tiempos de locos, porque para el habitante de Babilonia el aborrecible es la persona sincera que se muestra tal como es, y esa persona es aborrecible para el habitante de Babilonia. Y es de locos, porque ¿quién no quisiera tener una sociedad, ya sea en el matrimonio o
en los negocios con una persona que se muestra tal como es, que lo que dice es lo que hace, que lo que piensa es lo que también siente y lo que hace, ¿verdad, hermanos? Y estos son los 144,000. Son personas que tienen sensibilidad moral, que cuando pecan reconocen que han pecado y les duele en su corazón. Entonces el habitante de Babilonia perdió eso. Peca y no le duele en su corazón, no hay dolor. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, casi que el apóstol Pablo usa un término médico clarísimo, ¿verdad? Cuando cauterizan una herida y esa herida deja de doler. Asimismo, los hipócritas, los habitantes de Babilonia, tienen cauterizada la conciencia, porque de repente ya no pueden entender cuando han hecho mal. Son psicópatas, como ya lo hemos visto. Miremos, hermanos, que cuando Dios creó al hombre en el Edén, no lo creó así nada más, si solo piensa en eso. ¿Para qué Dios creó al ser humano, verdad? Si simplemente Dios no sabe qué fue lo que hizo, entonces Dios no es Dios. Es bastante claro. Dios tenía un propósito para el ser humano y creó al ser humano con ese propósito. Es decir, Dios creó al ser humano para que pudiera lograr el propósito con el cual Dios lo creó. En este caso, ese propósito es y sigue siendo que el ser humano se convierta en una imagen exacta de Dios. Entonces Dios le dio el poder al ser humano de poder lograr eso, poder lograr ser una imagen exacta de Dios. Y ese es el propósito con el cual el ser humano fue creado. Todo ser humano tiene ese propósito de vida y su propósito de tener trascendencia, de buscar un bien superior. El ser humano no fue creado para consumir y consumir, sino para trascender. Miremos un ejemplo bastante bello con el salmón. El salmón crece en el mar, pero de repente, buscando un bien superior, decide salir de su zona de confort, decide salir del mar y empieza a nadar río arriba contra corriente. Es decir, el salmón se hubiera podido quedar en el mar consumiendo feliz las algas del mar, pero no, un buen día el salmón decide, ¿sabes qué? Vamos a nadar río arriba hasta llegar de vuelta a la cabecera de la montaña desde donde nace el río, y ahí vamos a poner huevecillos. No importa la cantidad de obstáculos que tengamos que sortear, no importa si nadamos contracorriente, no importa si hay osos depredadores esperándonos o si hay aves también esperando cuando saltemos para ir subiendo a través de la montaña contracorriente, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y es decir, el salmón fue creado de esa forma. Dios creó al salmón para que hiciera eso. Imagínate que el salmón en un momento dijera, no vamos a hacer eso porque es un grave peligro. ¿Sabes? ¿Te imaginas nadar contra corriente? Es de locos. Quédate relajado en el mar. Mira, el mar es amplio, hay multitud de algas, no pasa nada, tranquilo. ¿Verdad, hermanos? El salmón no fue creado para comportarse de esa manera. Él sabe que tiene que esforzarse. Él sabe que fue creado para trascender, para generar más salmones. Y para eso Él fue creado. Y tiene el poder de nadar contra corriente. Dios lo creó para que pudiera nadar contra corriente, para que pudiera llegar a la cúspide de la montaña, ahí en la cabecera del río. Dios lo creó para que pudiera lograr esa hazaña. De la misma manera Dios creó al ser humano para que pudiera llegar a la santa ciudad. Fuimos creados para lograr esa hazaña. Sí, vamos a nadar contra corriente también. Lo vamos a ver más adelante en el video. Vamos a tener que sortear obstáculos. Vamos también a tener que sortear la crítica, la burla de todo tipo de compañeros, amigos o familiares. Pero Dios nos creó para lograr lo imposible, lo que nadie pudiera creer, que pudiéramos ser como Dios.
que pudiéramos ser imagen de Dios. Ese es el propósito con el que hemos sido creados y Dios quiere que cumplamos ese propósito. Pero aún hay algo más interesante, hermanos, que cuando renunciamos a ese propósito de ser trascendentes, a la final somos un ser humano herido, somos un alma herida, un alma derrotada, un alma destruida. Es algo lamentable. Es como si le quitaras las alas a un pájaro. Es algo que cualquiera dice, qué triste, ¿verdad? Pudiendo volar por ahí y de repente ahora está en una jaula encerrado. Pues Dios no creó al pájaro para ese propósito, sino para volar libremente. El ser humano no fue creado para ser un alma herida, un ser derrotado, sino para que seamos imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la raíz del sufrimiento humano? La raíz del sufrimiento humano es precisamente esa, que los seres humanos han renunciado a su propósito de vida, a ser imagen de Dios. Por lo cual el ser humano tiene un alma herida. Y es curioso, ¿verdad? Porque tú ves a los seres humanos perfectamente sanos y sin embargo están heridos por dentro. Sufren ansiedad, depresión, preocupaciones de todo tipo. Hay un dolor interno en el ser humano. En algunos casos este dolor interno no es de alguna manera entendido conscientemente. Tú le preguntas a la persona, ¿te duele algo internamente? Te dirá que no, pero no revelará, ¿sabes? Siento algo dentro de mí que me duele, no sé qué es. Las personas que tienen un alma herida y que definitivamente han renunciado a ser imagen de Dios, han escogido el camino contrario, el camino no de ascender a la cabecera de la montaña, sino a descender y descender, hasta que lleguen al lago de fuego, donde morirán para siempre. Entonces, en vida, los habitantes de Babilonia son almas heridas. Todos los habitantes de Babilonia sufren y de alguna manera quieren calmar el dolor que genera ese sufrimiento. Para poder lograrlo, ellos se vuelcan al consumo y pasa que el consumo genera placer, distracción, como que se te olvida que hay un dolor dentro de ti. Aunque tú no lo puedas entender conscientemente, ese dolor está ahí. Dios te creó para poder ascender, para tener un propósito de vida, para ser alguien superior. Pero ahora tú has renunciado a todo eso. Aunque no lo reconoces, ese dolor está ahí. Muchas personas que son habitantes de Babilonia se van a entregar entonces a los vicios, algunos de una manera más sigilosa, otros de una manera más abierta, unos a la fornicación, al adulterio y otros a un consumo aún peor. El consumo de la televisión, de la música, de la comida, del licor, de sustancias adictivas, todo lo que te adormezca el dolor que causa la herida del alma, la herida de un alma derrotada, que se ha separado de Dios y que ha perdido su sentido de propósito en la vida y su objetivo de trascendencia. Es una derrota que duele dentro del alma, pero pocos lo entienden. Pocos saben, oye, me duele algo, no sé qué es, pero la mayoría de personas dicen, voy a entrar en este vicio, no me importa nada, me siento bien cuando entro en este vicio. Pues lo que estás tratando de hacer es callar esa herida del alma que grita con mucho dolor. Entonces empiezas a justificar el consumo, empiezas a buscar los placeres y eso genera que tu sensibilidad moral se vaya perdiendo. Es lamentable. Como ya he dicho, es una espiral hacia abajo. Empieza